¿Quién te querría con 3 hijos?, dijo su esposo mientras se iba. La mujer simplemente sonrió con desdén. Si su esposo supiera lo que le esperaba, nunca lo habría. En la mesa, que aún mostraba claros signos de una reciente merienda festiva, 2 damas elegantemente vestidas estaban sentadas una frente a la otra. La anfitriona colocó sus manos cálidas y bien cuidadas sobre su pecho, rodando los ojos, y se quejó con su amiga: «Sí, Dolores, la vida es tan extraña. Nunca pensé que mi hijo traería a casa a una chica tan sencilla. Me sorprende que incluso se haya fijado en esta estría. Mira qué educado el caballero fue a despedirla, probablemente para asegurarse de que una ráfaga de viento no se la llevara. Y ahora me quedo preocupada por cómo va a volver a casa». Federica había sido amiga de Dolores desde tiempos antiguos, cuando vivían en el mismo internado. Federica, junto con sus abuelos, había terminado allí debido a circunstancias poco agradables que preferían no recordar, incluso después de más de 50 años. Fue Dolores, 5 años mayor, quien tomó bajo su ala a la joven y desconcertada chica. De niñas, esa diferencia de edad era significativa, pero Federica también tenía algo con lo que recompensar a su benefactora, y con la ayuda de Dolores, pronto se convirtió en una de las mejores estudiantes. Cuando el viejo internado fue desalojado, las amigas mantuvieron el contacto y continuaron ayudándose mientras vivían en el mismo vecindario. Así que hoy, en un día tan importante, Dolores, aparentemente por casualidad, pasó por allí, lo cual era bastante normal para ellas y no levantó ninguna sospecha por parte de Jorman. Por supuesto, en realidad, su amiga había venido específicamente a apoyar a Federica, pero las cosas resultaron de manera diferente. Estaba conversando encantadoramente con Estría, quien le había sido presentada, y claramente estaba feliz por Jorman, a quien había cuidado desde la infancia y consideraba casi como a un hijo propio. Federica Muñoz se había equivocado al pensar que Dolores compartiría su punto de vista. Su amiga, con una formalidad exagerada y una voz bien modulada, dijo: «Felicitaciones, Federica Muñoz, tu suegra interior ha despertado». La invitada, con una sonrisa irónica, trazó una forma de guitarra en el aire, luego acarició sus costados y continuó: «Estría es realmente encantadora, aunque es muy delgada. Pero eso, como sabemos, es solucionable, y lo digo literalmente. Recuerda, también éramos delgadas y llenas de vida, y luego acumulamos una capa que ahora oculta nuestras figuras y no está al alcance de los ojos ajenos». Las mujeres, cuyas figuras efectivamente habían desviado considerablemente de los parámetros de modelo, se miraron fijamente, recordando el pasado, y estallaron en carcajadas. Cuando la risa se calmó, la anfitriona volvió a discutir sobre el inminente desajuste. «Aún así, Dolores, solo míralo, donde está él y donde está ella. Hay una gran diferencia. Estría no tiene más que encanto juvenil. No se acerca a mi Jorman en habilidades intelectuales». Dolores levantó una ceja teatralmente, mostrando interés, y preguntó brevemente: «¿Y qué dijo?». «Sobre una familia grande», respondió Federica. «Dijo que sueña con tener al menos 2 hijos. ¿Puedes imaginar eso? Hoy en día es una lucha criar a uno. Es una locura». Para sorpresa de Federica, su amiga no compartió su opinión y suavemente defendió a Estría. «No, Federica, estás siendo injusta. La encontré bastante razonable, dulce, modesta y bien educada. ¿Y qué costurera es? La blusa que tomé por una prenda de boutique, ella misma la hizo. Y los caramelos caseros que trajo a la mesa, simplemente de primera. Las manos de Estría son puro oro. Jorman no tendrá que preocuparse por estar bien alimentado y bien vestido. No puedes negar eso». Federica apretó los labios. Estaba insatisfecha tanto con la elección de su hijo de prometida como con el giro que había tomado la conversación con su amiga. Estría era, de hecho, una buena chica, lo cual solo irritaba más a la madre, quien deseaba lo mejor para su hijo. Estría, que no tenía intención de generar simpatía,
mencionó brevemente que había quedado huérfana a una edad temprana y que luego fue criada por su hermana mayor. Por supuesto, era poco probable que la familia hubiera vivido en el lujo, por lo que la falta de educación superior era bastante comprensible. Pero Estría no era de ninguna manera tonta y participaba fácilmente en conversaciones sobre representaciones teatrales y nuevos lanzamientos de libros. Estaba claro que los hermanos huérfanos eran muy unidos y hacían esfuerzos, incluso en el desarrollo cultural. Dolores, como si hubiera escuchado los pensamientos de su amiga, continuó con otro argumento, probablemente sea precisamente por el acto desinteresado de la hermana mayor que Estría sueña con una familia numerosa. Después de todo, tener el apoyo de los seres queridos es algo muy valioso. Federica, creo que deberíamos aceptar a esta chica sin dudarlo. Dolores continuó, por supuesto, podríamos conocer primero a tu hermana y hermano, pero estoy más que segura de que ellos también son personas maravillosas. El apoyo mutuo es invaluable. La habitación volvió a sumirse en silencio. Las dos mujeres reflexionaban sobre las vicisitudes de la vida, mientras Germán, quien había acompañado a Estría a su casa, tranquilizaba a su amada. Créeme, todo salió perfectamente. Mamá estaba un poco tensa, pero eso es normal. Pero a Dolores realmente le gustaste, puedes estar segura de que ella influirá positivamente en mi madre, ayudándola a ver lo maravillosa que eres. Honestamente, te preocupas demasiado por mi madre. Ella solo parece estricta, además, en cualquier caso, su opinión no es decisiva. Solo quiero estar contigo, y así será. Germán regresó a casa con buen ánimo, encantado de que su madre y Dolores no se hubieran opuesto ni intentado disuadirlo de casarse con Estría. Sin embargo, la verdadera batalla por la libertad del hombre aún estaba por venir. Federica Muñoz, una mujer inteligente, decidió usar la astucia en lugar de la fuerza. Poco después, tuvo una conversación sincera con su hijo adulto. Hijo, no tengo nada en contra de Estría. Es dulce y encantadora, pero es tan sencilla. Ella te va a meter en una rutina de pañales y badis. No hace falta adivinar cómo terminarán las cosas con Estría. Ella comenzará a tener hijos, y tú estarás trabajando tan duro que no verás la luz del día. Por supuesto, harás todo lo posible, pero ¿es eso lo que sueñas? ¿Una vida de trabajo interminable? Federica continuó, Estría es una buena chica, y por eso mismo no deberías arruinar su vida con este matrimonio. Sé que lo harás, siempre has sido así desde pequeño. Tienes una idea, mueves montañas para lograrla, pero una vez alcanzada la meta, se vuelve innecesaria. ¿Cuántas veces ha pasado esto con la bicicleta, con el monopatín o cuando querías aprender a bucear? ¿Cuántas veces buceaste realmente? Creo que 2. Germán trató de contradecir, mamá, esto es totalmente diferente. Las aficiones de la infancia son una cosa, y ahora es otra. Pero Federica negó con la cabeza, ay, querido, estás enamorado ahora, casi cegado. Y tienes que te expliquen incluso lo obvio. No durarás mucho en una rutina tan monótona y terminarás divorciándote de Estría. Acuérdate de mis palabras. Será bueno si aún no tienen hijos, de lo contrario, terminarás pagando pensión alimenticia, lo que podría complicar el establecimiento de nuevas relaciones en el futuro. Créeme, sé de lo que hablo. Deja a Estría en paz, ella encontrará su propia felicidad tranquila y tú tienes un destino diferente. Encuentra otra chica, más ambiciosa, alguien un poco más atrevida para enfrentar la vida contigo y luchar por todo lo posible. Sin embargo, Germán no se rindió, no quiero a ninguna otra chica. Las discusiones ocurrían con regularidad, pero a pesar de los intentos y maquinaciones de su madre, Germán se casó con Estría. Federica Muñoz finalmente aceptó a su nuera, quien resultó ser muy sabia para su edad. Estría no tenía intención de ceder a las opiniones de su nueva pariente, pero se comportó con tanta delicadeza que, durante los meses en que vivieron en el apartamento de la madre de Germán mientras se completaba el papeleo de la hipoteca, logró ganarse incluso a su estricta suegra.
La joven ignoró las sutilezas que le lanzaban y demostró ser una ama de casa ideal. El nacimiento del primer hijo de Germain, un año después de la boda, reconciliaba aún más a la suegra con la nuera. Federica Muñoz, al visitar a su nieto Gonzalo, siempre se sorprendía de que Estría tuviera la comida preparada y la casa en perfecto orden. Comprendió que gran parte del mérito recaía en su nuera y en sus parientes más cercanos. El hecho es que Germain y su esposa habían sacado una hipoteca y aunque la madre había ayudado, la opción disponible estaba lejos de ser ideal. El apartamento necesitaba reparaciones, no solo cosméticas. A pesar de esto, la nuera no se quejaba ni se lamentaba y mantenía la vida familiar con el apoyo de su hermana y hermano. Estría organizó la renovación del apartamento con risas y bromas. Indiana, su esposo, Hilario y ella misma participaron activamente, dejando al pequeño Gonzalo al cuidado de su suegra. Todo el grupo reformó el apartamento e incluso contrataron al equipo que había trabajado en el apartamento de la hermana mayor anteriormente. Federica Muñoz admiraba la amistad entre los tres y se alegraba de ver la cálida relación entre los hermanos, reconociendo que todas las dudas sobre Estría eran cosa del pasado. La joven mujer resultó ser una madre y esposa maravillosa. Federica Muñoz se coincidía con la opinión de su amiga Dolores, quien había sido más perspicaz que ella y notó con precisión que Estría cuidaría perfectamente de Germain. 2 años después del nacimiento del primogénito, la familia dio la bienvenida a su segundo hijo, llamado Jacob. El cambio en la dinámica familiar no afectó mucho el estado de la casa, salvo que había aún más cosas de niños. Aún así, Estría seguía manejando todo. Federica Muñoz, recordando sus intentos de separar a su hijo de su prometida, se alegraba de que sus esfuerzos hubieran sido en vano. La suegra pensaba que su hijo y su nuera dejarían de tener más hijos, pero Estría y Germán tenían otros planes. Justo después del primer día de escuela de Gonzalo, Estría, emocionada por las canciones conmovedoras de la ceremonia, entró en trabajo de parto rápidamente. Gracias a la habilidad del conductor de la ambulancia que llegó tras la llamada, Estría fue llevada al hospital de maternidad justo a tiempo. Casi en el pasillo del establecimiento, Estría dio a luz a su tercer hijo, León. El nacimiento de León coincidió con una crisis en la empresa donde su madre trabajaba antes de su licencia por maternidad y Estría no tenía a dónde regresar a trabajar. Germain incluso se sintió complacido por este hecho: es mejor que te quedes en casa con los niños. Gano suficiente dinero y los niños estarán bien cuidados. Y no tendrás que matarte trabajando, todos estaremos felices. Sin embargo, siguiendo el consejo de su hermana mayor Indiana, Estría no quiso limitarse solo a las tareas domésticas y trató de hacer algunos trabajos freelance desde casa. Con 4 hombres en la casa, incluido su esposo, siempre había mucho que hacer. Ella intentaba alimentarlos de manera deliciosa y variada, y cuando los niños crecieron un poco, los involucró activamente en las tareas del hogar. Las cosas se volvieron notablemente más fáciles después de que el segundo hijo comenzó la escuela, y Estría logró establecer una nueva rutina diaria que incluía tanto tareas cotidianas como momentos de diversión con sus amados hijos. Al ver la armonía en la familia de su hijo, la suegra no dejaba de admirar a su incansable nuera. Intentaba ayudar a Estría con los niños lo más que podía y adoraba a sus nietos con todo su corazón. Cuanto más pasaba el tiempo, más talentos se revelaban en su nuera, y Federica Muñoz se alegraba de que su hijo hubiera sido terco en ese entonces. Cuando León tenía 4 años, Estría ya se había acostumbrado a su rol de ama de casa. Además, Dolores Ramírez pedía regularmente a la nuera de su mejor amiga que cosiera o arreglara algo, y siempre le pagaba justamente por el trabajo, e incluso empezó a enviarle clientes amables y generosos. Estría manejaba bien a los niños, la casa, contribuía al presupuesto familiar y se sentía feliz. Sin embargo, Germain, pensando que con 3 hijos, Estría nunca lo dejaría, comenzó a comportarse de manera lejana al hombre de familia modelo. El hombre se quedaba frecuentemente hasta tarde en el trabajo y los fines de semana salía más seguido, explicando sus ausencias con la excusa del trabajo.
Si alguna vez se le ocurría a Estría algún pensamiento desagradable, rápidamente intentaba alejar esas ideas tristes para evitar traer desgracia sobre sí misma. Ella sentía que ninguna fuerza podría separarla de Jorman, pero estaba equivocada. Con motivo de su aniversario, Indiana planeó una fiesta en su casa de campo con barbacoas y una noche para quedarse, además de excursiones a un pequeño arroyo cercano. Indiana llamó y, pidiendo a su hermana que pusiera el altavoz, invitó a todos los miembros de su familia a la gran fiesta, exaltando las virtudes de una escapada a la naturaleza. El pronóstico del tiempo dice que hará calor y no se espera lluvia, así que podemos montar tiendas de campaña directamente en la propiedad para dormir. Todavía no hemos instalado el aire acondicionado y, para ser honesta, hace bastante calor dentro de la casa. Hilario prometió que llegaría con su prometida el jueves, pero no comenzaremos a celebrar sin ustedes. No hizo falta mucha persuasión, Estría y todos sus hombres estaban emocionados de reunirse con los familiares y tomarse un respiro del sofocante aire de la ciudad en plena naturaleza. Los chicos estaban especialmente emocionados con la idea de quedarse con su tía. Adoraban a su familia, y al enterarse de que el tío Hilario también estaría presente en la fiesta, no podían esperar para partir. En un breve consejo familiar, se decidió salir el viernes por la tarde, tan pronto como Germán regresara del trabajo. Al fin y al cabo, el hombre no tenía planes para el fin de semana y pensaba pasar tiempo con su familia y los familiares de su esposa. Germán participó activamente en la compra de comestibles y le dio a Estría una cantidad considerable de dinero para comprar un regalo. Sin embargo, el tan esperado día, después de regresar del trabajo, el hombre sorprendió a su esposa con una noticia inesperada. Estría, creo que comí algo que no estaba muy fresco en el almuerzo en el café. Me siento nauseabundo y necesito ir al baño. Tengo miedo de que empeore. Quizás debería descansar. Estría se preocupó y corrió a buscar una medicina adecuada. El botiquín bien surtido de una madre de muchos hijos podía competir con el de una clínica, así que rápidamente le trajo a Germán, quien ya se había acomodado en el sofá, un remedio de primeros auxilios. Después de darle la pastilla y un vaso de agua tibia, Estría dijo: «Mejor quedémonos aquí y esperemos a que te sientas mejor. Partiremos mañana por la mañana. Le explicaré todo a Indiana, estoy segura de que lo entenderá». Germán sacudió débilmente la cabeza. ¿Por qué esos sacrificios? Los chicos estaban esperando con tantas ganas este viaje. Vayan sin mí, sería un placer para ustedes verme corriendo al baño. No, simplemente vayan y diviértanse por mí. Yo descansaré un poco y llegaré en cuanto me sienta mejor. O pueden traerme algo si mi malestar persiste. Estría miró a los chicos, que ya estaban anticipando el divertido fin de semana. Aceptó el plan de su esposo, tomando su promesa de que, si se sentía peor, no dudaría en pedir ayuda médica. Recuerda, te queremos mucho. No estés triste sin nosotros. El hombre estaba tan débil que ni siquiera salió a la puerta para despedir a su familia, solo les hizo una seña con la mano a sus hijos. Después de estar en el habitual atasco de tráfico de los viernes en las afueras de la ciudad, Estría condujo el coche con confianza hasta la casa de campo de su hermana. Indiana estaba muy feliz de ver a los invitados, aunque un poco decepcionada de que su yerno estuviera enfermo. La celebración comenzó. Las parrilladas de Hilario eran inmejorables y su prometida también encajaba perfectamente en la compañía. Los brindis estuvieron acompañados por un ponche deliciosamente frío, que era justo lo que se necesitaba después de un caluroso día de verano. Los niños se lo pasaron genial formando un grupo ruidoso, susurrando secretos, iniciando proyectos interesantes y jugando al escondite en la propiedad. Solo corrían ocasionalmente a la mesa para picar algo o saciar su sed. Todo estaba saliendo de maravilla, pero Estría se sentía inquieta. En medio de la celebración, su hermana se le acercó. «Estría, ¿por qué te torturas? Prepárate y regresa con tu esposo. No te preocupes por los chicos, se llevan bien y creo que disfrutarán quedarse aquí incluso sin ti.
Puedes ver que están felices. Ve y tranquiliza tu mente. Estría les explicó a sus hijos que su padre necesitaba su ayuda y que debía irse. Su preocupación de que los niños le suplicaran irse a casa resultó completamente infundada. Al contrario, Gonzalo se ofreció a quedarse en la casa de campo y prometió cuidar de sus hermanos menores. La mujer decidió no conducir después de haber tomado algo de ponche y llamó a un taxi. Aunque no era económico, era aún más imprudente correr riesgos. Estría se despidió de sus familiares y corrió hacia el coche que había llegado. El camino hacia la ciudad estaba despejado y el taxi la llevó rápidamente a su destino. Estría no quiso molestar a su esposo, así que abrió la puerta con su llave y se detuvo en estado de shock. Había un calzado femenino desconocido en el pasillo. Estría temió que su esposo se hubiera puesto tan enfermo que, a pesar de su consejo, hubiera llamado a ayuda médica. Sin embargo, no había ninguna ambulancia a la vista. Además, un doctor, incluso uno de una clínica privada, difícilmente se quitaría los zapatos en el apartamento de un paciente. De repente, Estría se sintió mareada. Se dio cuenta de que la enfermedad de su esposo había sido solo una excusa para quedarse en casa. La música suave y una voz femenina que venía del dormitorio confirmaron su sospecha de que Germán le había mentido. Su primer impulso fue huir del apartamento, pero Estría decidió seguir el amargo camino de una esposa traicionada hasta el final. Abrió con fuerza la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta. Estría observó la escena íntima durante unos segundos y luego, inesperadamente, comenzó a aplaudir. La amante, asustada, gritó y se dio la vuelta. La esposa leal la reconoció como una colega de su esposo, alguien que había visto varias veces en eventos corporativos y una vez en un encuentro casual en un centro comercial. Estría no pudo recordar su nombre en ese momento, pero su memoria le recordó cómo esa belleza le había sonreído dulcemente cuando Jorman se las presentó por primera vez. Estría observaba la situación con una especie de desapego, como si su mente intentara protegerla del terrible dolor. Lo más probable es que esta fea escena no fuera solo un episodio, sino una historia en curso en la que ella era el personaje ingenuo y tonto. Germán, al notar a su esposa en la puerta, literalmente empujó a su desconcertada amante a un lado y se volvió hacia su legítima esposa. Estría, malinterpretaste todo. La mujer quedó momentáneamente desconcertada por la declaración descarada de su esposo. Luego, claramente impulsada por la adrenalina, encontró fuerzas para hacer una broma. Entiendo que encontraste un remedio innovador para la intoxicación alimentaria lleno de beneficios. Quizás debería patentarse. Está bien, German, te estaré esperando en la cocina. ¿Tu amante encontrará la salida del apartamento por su cuenta? Estría se dirigió a la cocina, que había sido profanada por su esposo y su amante. Sobre la mesa había un tazón de frutas, vino espumoso y 2 copas. Eran esas 2 copas, adornadas con grabados elegantes de buenos deseos, que el hermano menor de Jorman les había regalado como presente de bodas. Ahora, el lápiz labial era claramente visible en el borde de una de ellas. La mujer sintió asco de estar en su propia cocina. No solo había traído su esposo a una amante a su casa, sino que también la había entretenido con bebidas de sus copas conmemorativas. Con repulsión, Estría miró las señales de la traición de su esposo. El disgusto causado por sus acciones era tan intenso que simplemente dobló los bordes del mantel casi nuevo, los ató en un gran nudo y lo dejó caer al suelo. Las copas y otros platos que habían estado sobre la mesa un segundo antes sonaron tristemente. El mantel de plástico estaba destinado a proteger el suelo de cualquier derrame, pero a Estría eso le importaba lo menos. Escuchó la puerta cerrarse de golpe, aparentemente la amante de su esposo había salido del apartamento. El mundo se redujo al rostro de German, que pronto apareció en la cocina y se colocó frente a ella. Como si nada hubiera pasado, German preguntó, ¿dónde están los niños? La mujer indignada quería responder con insultos, pero se contuvo y le preguntó a su esposo, imitando su tono, ¿y dónde está tu conciencia?
No solo mentiste claramente sobre tu enfermedad, sino que también trajiste a una mujer a nuestra casa para divertirte mientras yo estaba fuera con los niños. German ni siquiera intentó justificarse, sino que atacó, haciendo que la mujer se sintiera culpable. Si los maridos no mintieran, la mayoría de las familias felices se habrían roto hace mucho tiempo. Además, lo siento por ser directo, pero pareces un caballo agotado, siempre corriendo de un lado a otro como una escoba eléctrica, y yo deseo nuevas experiencias, una ola de emociones. Tenías que aparecer, decidiste venir a revisarme. Estría sintió que estaba a punto de perder el control de sus emociones, por lo que trató de sacarlo lo más rápido posible. Está bien, German, si ya has dicho todo lo que querías, entonces adiós. Accidentalmente interrumpí tu ola de emociones. Nunca tuve la intención de desconfiar de ti ni de hacer una revisión. Pensé que estabas sufriendo aquí, pero resulta que te lo estabas pasando bien. Vete, tal vez aún puedas alcanzar a tu amante y continuar con tu diversión, solo que no en nuestro apartamento. El hombre rechinó los dientes, pero conociendo bien a su esposa después de 13 años de matrimonio, decidió no escalar el escándalo y salió del apartamento. La puerta se cerró de nuevo. Estría notó mentalmente que el sonido fue mucho más suave que cuando la amante de su esposo se había ido. No había lágrimas, aunque el dolor quemaba en su corazón y exigía acción. Estría sintió que no podría borrar los recuerdos, por lo que la ropa de cama estaba destinada al mismo destino que el mantel y los platos en la cocina. Arrastró los dos bultos hasta los contenedores de basura exteriores y volvió a casa. Justo en ese momento, Indiana llamó. Estaba preocupada porque Estría no le había dicho cómo había llegado. La mujer traicionada por su esposo hizo un esfuerzo por sonar alegre y en respuesta a la siguiente pregunta, dijo que German ya se sentía mucho mejor. Sin embargo, esto difícilmente podría llamarse una mentira, hasta que Estría llegó inesperadamente a casa, él, de hecho, había estado bien. Decidió no molestar a su hermana con las noticias de su vida familiar destrozada, pensando que era mejor dejar que la diversión en la casa de campo continuara. Preguntó por el comportamiento de sus hijos, apenas escuchó la respuesta de su hermana y se apresuró a despedirse. Estría fue a dormir en la habitación de los niños, complacida de que recientemente habían actualizado los muebles y comprado una cama grande y cómoda para su hijo mayor, Jacob, que crecía rápidamente. A la mañana siguiente, ella planeó regresar a la casa de campo de su hermana. Agotada por la agitación emocional, se quedó dormida de inmediato. Al amanecer, Estría se despertó. Empacó muchas de las pertenencias de su esposo en 2 maletas, lo cual no fue físicamente demandante porque no dobló la ropa de manera ordenada, pero la tarea fue mentalmente agotadora. Preparó y bebió café, pero antes de poder terminar de arreglarse, el intercomunicador sonó. La madre de German, que claramente había oído hablar del desafortunado incidente con la esposa que regresó inesperadamente, había llegado temprano en la mañana para intentar salvar la familia rota de su hijo. Aunque Federica Munules tenía una llave de repuesto del apartamento, eligió llamar desde abajo. Estría sospechaba que German había enviado a su madre en una misión de paz y comenzó a lamentar no haberse ido la noche anterior a la casa de su hermana. Sin embargo, esconderse era inútil, así que abrió la puerta para su suegra. Federica, casi inmediatamente después de sentarse en la silla que le ofrecieron en la cocina y rechazar el café, empezó con su ataque. Estría, probablemente sabes por qué estoy aquí. Perdona a German, bueno, los hombres cometen errores. Yo también atrapé a mi esposo en el acto. German era joven entonces, un poco mayor que Leon ahora. No sabes cómo su padre me suplicó que mantuviera la familia unida por el bien del niño. Cómo cayó a mis pies, pero yo era orgullosa y no escuché a ninguno de los consejeros, y aún así me divorcié. Continuó, y sabes, todavía lo lamento. Un niño realmente necesita a su padre, o al menos a un abuelo, para tener una figura masculina apropiada siempre visible. Gonzalo pronto estará en esa edad también. Jacob y Leon adoran a su padre, y sé que tú aún amas a Germán.
perdónalo, al menos por el bien de los niños. Tal vez con el tiempo todo será olvidado. Por favor, no rompas la familia. Estría no quiso prolongar la desagradable conversación y la interrumpió bruscamente. Federica Munhoz, ¿Germán te está esperando en el coche? La suegra sonrió feliz, pensando que su misión, aunque ingrata, había tenido éxito y que su nuera estaba dispuesta a reconciliarse con el traidor. Asintió rápidamente y llamó a su hijo. En cuestión de minutos, se escuchó el sonido de una llave girando en la puerta. Germán entró en la cocina, donde su madre y su esposa estaban sentadas, y dijo, «Gracias, mamá. Si no te importa, déjanos solos ahora. Quiero hablar con mi esposa en privado». Federica Munhoz le dio un guiño alentador a su nuera y salió de la cocina, mencionando que dejaría las llaves de su coche en el estante para que Germán pudiera ir a la fiesta de Indiana con su esposa si fuera necesario, y cerró la puerta tras de sí. Sin embargo, no pudo anticipar lo que sucedería después. Germán encendió la tetera, luego caminó hacia la estufa, puso una sartén al fuego, vertió un poco de aceite y sacó huevos del refrigerador. Mientras los rompía en un bol, preguntó casualmente, ¿quieres que te haga huevos revueltos? Estría negó con la cabeza en silencio. No se había imaginado que esta conversación con su esposo, a quien acababa de atrapar con su amante unas horas antes, se desarrollaría así. Esperaba excusas, pero Germán mostraba una serenidad notable. No había señales de nerviosismo en su comportamiento, todos sus movimientos eran precisos y calculados. Pronto se sentó tranquilamente frente a su esposa y comenzó a comer los huevos revueltos. Parecía que a Germán no le molestaba en absoluto que los ojos de Estría estuvieran fijos en él. Cuando comenzó a beber su café, Estría le dijo a su esposo, «No voy a andarme con rodeos. Puedes ver a los niños cuando quieras, pero yo no puedo vivir contigo más. He empacado algunas de tus cosas en maletas. Llévalas y vete. Me ocuparé de los papeles del divorcio después del fin de semana. Creo que eres una persona razonable y no alargarás el proceso». Las palabras de Estría tomaron completamente por sorpresa a Germán. El hombre había esperado un desenlace completamente diferente y ante los ojos de su esposa comenzó a producirse una transformación asombrosa. Él pasó de estar calmado a convertirse en un matón de insulina que recurría a insultos despectivos. «Oh, de verdad. ¡Qué alma tan delicada! ¿No puedes vivir conmigo más? No te las arreglarás sin mí. Solo tómate un momento para pensar. Tienes 35 años ahora con 3 hijos. Nadie te querrá con niños. Te harás viejo y cuando ellos se vayan de casa, estarás sola. Si es que no te echan de tu propio apartamento primero. Así que te conviene que me aceptes de nuevo. Criar a los chicos sola será muy difícil. Entonces, ¿qué dices? Paz». Después de tales palabras, Estría no tenía dudas. Su vida matrimonial con Germán se había terminado. Estaba molesta tanto por ella misma como por sus hijos, a quienes su esposo predijo que serían sinvergüenzas en el futuro. La mujer siseó entre dientes, «Sal de aquí». Germán se dio cuenta de que, en su intento de herir a su esposa lo más posible, había cruzado una línea muy importante, pero no tenía intención de disculparse. «Ah, se me ha arruinado el apetito». «Está bien, si quieres seguir siendo una mujer divorciada con hijos, así sea. Eres fuerte, te las arreglarás. Y me voy. Volveré el próximo fin de semana por el resto de las cosas, así que quédate en casa». Estría simplemente sonrió con desdén. «No te preocupes, no necesito nada tuyo. Ven si quieres. Tal vez haya olvidado un par de calcetines o algo. Y no olvides que tienes hijos». El hombre se dio la vuelta abruptamente y salió del apartamento. Estría tuvo un fuerte impulso de hacer un desastre en el apartamento que había amueblado con tanto cariño, pero el pensamiento de que tendría que limpiar después la detuvo. Incapaz de quedarse sola, rápidamente llamó a un taxi para ir a la casa de campo de su hermana.
Indiana, al ver el regreso de Estría, entendió inmediatamente que algo extraño había sucedido. Alejando a su hermana para que su conversación no fuera escuchada por los demás invitados, preguntó, ¿Germán se puso realmente mal? ¿Estuvo hospitalizado? ¿Por qué estás en silencio, Estría? Dime qué pasó. Estría no inventó ninguna historia y relató honestamente los eventos recientes en la familia. Indiana abrazó a su hermana y le aconsejó no tomar decisiones apresuradas. Aunque es tu decisión, me parece que Germán merece una segunda oportunidad. Sin embargo, sea lo que sea que decidas, sabe que siempre estaré a tu lado y te apoyaré. Los chicos probablemente no necesiten saber nada por ahora. Espera, tal vez durante el fin de semana cambies de opinión y trates de salvar la familia. Pero incluso si no lo haces, al menos tendrán algunos días más felices. El consejo de su hermana no carecía de sentido, y Estría decidió no arruinar el descanso de los chicos. Germán no llamó ni intentó hablar con su esposa nuevamente. Después del fallido intento de reconciliación con Estría, el hombre enfurecido arrastró las maletas a la casa de su madre y dijo, no pude hacer que eso fuera verdad. Siente lástima. Bueno, que venga corriendo cuando tenga problemas. Pronto estará rogándome que vuelva. Está bien, voy a salir. Necesito tomar un poco de aire fresco. Federica Muñoz no le recordó a su hijo que, muchos años atrás, le había aconsejado que no arruinara la vida de Estrella y que renunciara a casarse con ella. Estaba molesta porque Germán había destruido una familia que, gracias a los esfuerzos de su nuera, era casi perfecta. La mujer ni siquiera tuvo la oportunidad de decirle a su hijo que Estrella no era la verdadera causa de los problemas, sino simplemente una víctima de su terquedad, y que la causa de la disputa era, de hecho, su traición. El hombre pateó las maletas contra la pared, como si estuviera descargando su ira en ellas, y se fue. Pensamientos perturbadores abrumaron a la mujer. La triste historia de su nuera resonaba en su propia vida. Federica Muñoz sentía pena por Estrella, especialmente por los nietos. Habiendo pasado por una prueba similar con su esposo, el padre de Germán, muchos años atrás, entendía bien que su hijo no podría dedicarles mucha atención a los niños como padre de fin de semana. Intentó averiguar qué había fallado en la crianza de Germán, ya que él había destruido la familia tan fácilmente. Se alivió al ver que sus oscuras predicciones sobre la separación de Estrella no se habían hecho realidad, pero resultó ser en vano. Todo el día Federica Muñoz pensó en cómo persuadir a su hijo y a su nuera para que no actuaran de manera precipitada. No sabía cómo razonar con su hijo y sentía que no tenía derecho a presionar a Estrella. El día pasó rápido, y por la noche la mujer enfrentó otro choque. Tropezando un poco, Germán llegó al apartamento con su amante claramente intoxicada y la presentó a su madre. Leticia, esta es mi mamá, Federica Muñoz, la mejor del mundo, te lo aseguro, dijo el hombre con hipo y continuó. Mamá, esta es mi Leticia. Nos quedaremos aquí un tiempo, ¿de acuerdo? Germán se equivocaba al pensar que su madre aceptaría con calma su traición a su esposa. Federica Muñoz, que había pasado por una prueba tan dura en su vida, tomó inesperadamente el partido de Estrella, la que él había traicionado. Hijo, no voy a mentir y decir que estoy feliz de conocer a la mujer que te hizo traicionar a tu esposa legítima. Solo te voy a permitir entrar en el apartamento por una noche y solo porque es peligroso para ti estar fuera en este estado. Es bastante malo que te pueda pasar algo, pero ten en cuenta que no permitiré que conviertas mi apartamento en un desastre. La amante de Germán parecía indiferente ante tal recibimiento. Esperando hasta que el hombre fuera al baño, ella sonrió ampliamente y dijo, tampoco estaba particularmente entusiasmada por conocerte hoy. No estoy exactamente en la mejor forma hoy. Estaba tan agitada que incluso olvidé traer flores. Por favor, perdona y comprende. Para aclarar cualquier malentendido, déjame explicarte, he amado a tu hijo durante mucho tiempo. Te aseguro que mis intenciones son muy serias. Estoy convencida de que, después del divorcio, me casaré con él.
Así que, te guste o no, tendremos que llevarnos bien. Ambos queremos que Germán sea feliz, ¿no es así? Es desconocido lo que Federica Muñoz le habría dicho a la invitada impertinente mientras el hombre regresaba con su amante a su antigua habitación, informando a su indignada madre en el camino que no tendrían cena esa noche. Tratando de resolver la crisis familiar de su hijo, Federica Muñoz solicitó la ayuda de su sabia amiga. Explicando la situación a Dolores, le pidió que al menos hablara con Germán, con la esperanza de que su hijo escuchara. Sin embargo, tan pronto como la amiga de su madre comenzó a darle una lección sobre la necesidad de valorar a la familia, el hombre terminó abruptamente la conversación y no se molestó en ser cortés. Dolores, siempre te he respetado. De hecho, te considero casi familia y no esperaba que te entrometieras en mis asuntos, especialmente porque estás intentando persuadir a la persona equivocada. Es más fácil para mí quedarme con Estrella, pero ella es testaruda. Germán incluso se rió al darse cuenta del doble sentido de sus palabras. Luego continuó muy en serio, espero que no me cargues más con este tema. Adiós. Al ver que la reacción de su hijo hacia Leticia era negativa, Germán dejó sus pertenencias en el apartamento de su madre y se embarcó en un estilo de vida hedonista con su amante. El Sol y su audaz compañera ocasionalmente se alojaban en el apartamento de Federico Muñoz, ya sea porque no podían encontrar o no querían buscar una vivienda de alquiler adecuada a largo plazo. El comportamiento de la pareja bulliciosa, que no mostraba respeto por la anciana y se entregaba a sus diversiones, le causaba gran angustia. Esperaba que el alemán volviera a la razón y regresara a su esposa legítima, pero los días pasaban y parecía que el hombre se había olvidado de su familia. A petición de su amiga, Dolores decidió abordar la situación desde un ángulo diferente influyendo en Estrella. La anciana repitió casi las mismas cosas a su nuera que había dicho Federica Muñoz, pero no logró un resultado positivo. Agotada por todo lo que estaba ocurriendo, Estrella simplemente le preguntó a Dolores, escucho por todas partes que mis chicos necesitan a su padre. Lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo puedo superar esto? Dolores no tenía idea de cómo responder a esta pregunta. Agradeciendo a Estrella por su tiempo y dejando regalos para los niños, se despidió abrazando a la mujer fuerte y orgullosa. Estrella estaba profundamente angustiada, sin saber cómo decirles a sus hijos que iba a divorciarse de su padre. Toda la semana, sintiéndose avergonzada por su mentira, les dijo a los niños que su papá estaba simplemente en un viaje de negocios, pero era imposible seguir mintiendo a los niños. De manera inesperada, Germán se encargó del problema cuando vino a recoger las cosas restantes el fin de semana siguiente. Después de abrazar a los niños, que lo extrañaban mucho, los reunió en el sofá y se sentó en el suelo frente a ellos, explicando que venían cambios a su familia. Me estoy separando de tu mamá y por ahora viviré con la abuela Federica, pero vendré a visitarlos y jugaremos y nos divertiremos los fines de semana como antes. Al principio de la conversación, Estrella, que se había sentado cerca, casi estalló en lágrimas al ver lo molestos que estaban sus hijos. Su corazón estaba a punto de romperse y casi corrió hacia Germán para decirle que estaba lista para comenzar de nuevo, pero el hombre continuó su emotivo discurso y la mujer estaba paralizada por el disgusto. Les presentaré a Leticia. Es genial. Ha hecho senderismo y sabe mucho sobre videojuegos. Se divertirán con ella. Estrella estaba a punto de desmoronarse por el dolor y el sufrimiento, pero su hijo mayor tomó venganza en su nombre. Gonzalo se levantó del sofá, tomó la mano de Jacob, quien a su vez sostuvo la mano de León, y le dijo a su padre con desdén, nos divertimos más con mamá. Los niños, sujetándose unos a otros, salieron de la habitación y se dirigieron a la guardería a través de un velo de lágrimas que finalmente había llegado a sus ojos. Estrella escuchó las reprimendas de Germán. ¿Has logrado volver a los chicos en mi contra? ¿Ahora estás contenta? Nunca sospeché que tomarías este rumbo. Increíble, se divertirán más contigo. La mujer no tenía ni la fuerza ni el deseo de discutir y simplemente pidió en voz baja, revisa si has tomado todas tus cosas. Recógelas y vete.
no quiero verte. Sin embargo, el hombre no tenía prisa. Durante un descanso entre el trabajo y el tiempo libre con su amante, descubrió que el principal problema podría ser la hipoteca del apartamento. Informó a su casi exesposa: tienes que verme de todos modos. Por supuesto, dije muchas cosas hirientes, pero fue solo en el calor del momento. Además, primero que nada, no estoy abandonando a los niños. En segundo lugar, necesitamos ir al banco juntos para resolver el problema del apartamento. Y en tercer lugar, no podemos simplemente borrar todos esos años que pasamos juntos. Siempre seguirás siendo una persona querida e importante para mí. De hecho, calculé cuánto aún debemos de la hipoteca. Creo que tal vez no necesitaremos vender el apartamento y conseguir uno más pequeño. Podríamos lograrlo si no te importa. Nos vemos en el banco mañana durante mi hora de almuerzo. El enfoque completamente racional y sin emociones de Germán desconcertó a Estrella, quien estaba horrorizada ante la idea de que ella y los niños pudieran tener que mudarse. Gonzalo y Jacob estaban asistiendo a una escuela maravillosa con un personal docente fuerte. Además, había una guardería para León muy cerca, por lo que no había necesidad de lidiar con el transporte o las condiciones climáticas. Solo saliendo de la casa, podrían estar en el lugar correcto en pocos minutos. Los pensamientos corrían por la mente de Estrella y hasta las lágrimas se habían secado. Necesitaba recomponerse y luchar por mantener el apartamento. Si hubiera tomado una posición y exigido dividir la propiedad por la vía judicial, el resultado podría haber sido impredecible. Así que la mujer aceptó la propuesta de Germán. Todo fue tan fluido que Estrella incluso esperaba que el próximo proceso de divorcio no afectara demasiado la rutina de sus días. Después de todo, seamos honestos, ella había estado cuidando a los niños la mayor parte del tiempo mientras Germán ya se había acercado al papel de padre de fin de semana. Los esposos en proceso de divorcio informaron al banco, donde habían solicitado la hipoteca, sobre los cambios significativos en sus vidas y un amable asesor explicó todas las opciones posibles en detalle. De camino a casa, Estrella pensó de manera distante que para este empleado del banco, los dramas familiares como el suyo debían pasar casi a diario. En su caso, la solución no era la más complicada. Gracias a la considerable suma que Germán había aportado, solo quedaban unos pocos pagos y todo estaba arreglado para que el apartamento pasara a ella y a los niños después del acuerdo final. Solo quedaban unos pocos trámites por manejar. Sin embargo, la nobleza de su persona una vez amada le daba a Estrella la esperanza de que podrían mantenerse en buenos términos incluso después del divorcio. Sentía que el fin de su matrimonio no significaba el fin de su vida. De mutuo acuerdo con Germán, ella eligió no pedir pensión alimenticia a cambio de una promesa de pagar una cantidad fija mensual más ayuda en emergencias. Federica Muñoz estaba orgullosa de su hijo por comportarse decentemente en el divorcio, a diferencia de su padre, y apoyó a Estrella, asegurándole que siempre apoyaría a los nietos. Parecía que los participantes en el drama familiar podrían ser felices, pero esta resolución favorable no satisfizo a una sola mujer. El apoyo financiero de Germán se redujo gradualmente. Durante los primeros meses, mantuvo sus promesas abundantemente, pero luego, por diversas razones, comenzó a reducir la cantidad. Aunque Estrella no vivía de manera extravagante y había encontrado un trabajo en una tienda de costura, le faltaba dinero para ella y los niños. Afortunadamente, la abuela no se había olvidado de los niños, Diana y Hilario constantemente trataban de ayudar. Los niños de alguna manera crecieron de la noche a la mañana y hasta el hijo más pequeño comenzó a ser más sensato con las compras. León ahora pasaba por la panadería, a donde solía ir casi a diario por deliciosos pasteles, y explicaba sabiamente: mamá hornea 100 veces mejor. Estrella casi había dejado de usar el coche para ahorrar en combustible y mantenimiento. Además, el coche estaba a nombre de Germán, y un día no muy bonito, el hombre simplemente le dijo que la póliza de seguro estaba por vencer y decidió no incluirla en el nuevo documento. Sabes, pensé que realmente no necesitas conducir a ningún lado.
Todo está cerca, así que el coche estará inactivo y tendré que usar el transporte público o pedirle el coche a mamá. Estría ni siquiera discutió, dándose cuenta de que el hombre no planeaba ver a los niños. Simplemente le entregó las llaves del coche a su exesposo. El coche se había convertido en un lujo inalcanzable para ella. Los niños, que extrañaban a su padre, lo veían cada vez menos. Normalmente, se comunicaban con él por teléfono, pero la duración de las llamadas disminuyó gradualmente. Estría notó que alrededor de 6 meses después de su divorcio con Germán, los niños casi dejaron de preguntar por él. El hijo mayor incluso trató de asumir el papel de cabeza de familia. Gonzalo empezó a pasear al perro de la vecina y llevó una pequeña cantidad de dinero, que la anciana le recompensó, a su madre. Estría, por supuesto, trató de devolverle el dinero a la vecina, pero ella se negó rotundamente. Querida, Gonzalo está creciendo para ser un verdadero hombre. Hizo esto por ti. Me ayudó y ganó ese dinero con su duro trabajo, y tú le estás haciendo daño. Escúchame y compra algo bonito para todos. Estría se fue con las manos vacías, pero le pidió a Gonzalo que consultara con ella antes de involucrarse en cualquier proyecto en el futuro. La mujer sospechaba que la verdadera razón de la reducción de pagos de su exesposo era la influencia de su nueva pareja, y tenía razón. Poco después del divorcio, Germán se casó con Leticia, quien había logrado pasar de amante a esposa legal. La mujer, justo después del matrimonio, le dijo a su ahora esposo legal que era una tontería andar en apartamentos de alquiler cuando él tenía una parte en el apartamento de su madre. Eres un tonto, Germán. Solo imagina cuánto dinero ahorraremos si vivimos permanentemente en la casa de tu madre. Además, tienes todo el derecho de hacerlo y yo, como tu esposa legal, también lo tengo. Estoy cansada de andar por apartamentos ajenos. Además, he reducido la cantidad de dinero que tú, como un padre decente y maravilloso, envías a tus hijos a una suma mucho menor. Piénsalo, has invertido mucho más en la hipoteca que tu ex esposa y, en esencia, le has regalado el apartamento. ¿No es un poco demasiado generoso para ella? Germán intentó afirmar su derecho a gestionar sus ingresos de forma independiente, pero Leticia seguía quejándose de sus propias preocupaciones. Germán, entiende que ya no es nobleza, es simplemente jugar a ser estúpido. Estás apoyando a una madre soltera con muchos hijos y ni siquiera exiges un informe de a dónde va el dinero. ¿Crees que ella lo gasta todo en los niños? No me hagas reír, es obvio que te está estafando. Solo espera, probablemente también pedirá pensión alimenticia para complicarte la vida. Imagina que te vas de vacaciones a algún lugar y descubres que estás en deuda. ¿Y entonces? El hombre intentó defender débilmente a Estría, pero Leticia, ante el más mínimo contratiempo, empezaba a llorar y Germán corría a consolarla. La mujer astuta había aprendido a manejar a este hombre para conseguir lo que quería. Federica Muñoz no estaba encantada con su nueva nuera, pero tuvo que aceptar las circunstancias por la felicidad de su hijo. Leticia era sorprendentemente diferente a la modesta y táctil Austria, pero Germán parecía no notar que su madre se estaba volviendo más y más triste cada día. La habitación de Federica Muñoz se llenaba cada vez más con el olor a medicamentos y la mujer incluso tuvo que llamar a una ambulancia varias veces. Los médicos sugirieron hospitalización varias veces, pero ella siempre se negaba, como si temiera no volver a su propio apartamento como legítima propietaria. Germán estaba preocupado por su madre, pero Leticia logró convencerlo de que Federica Muñoz solo intentaba llamar la atención. Germán, si realmente fuera tan serio y peligroso, los médicos ni siquiera pedirían permiso, así que relájate. Otra visita de ambulancia terminó con la hospitalización de Federica Muñoz, pero fue más porque Germán y Leticia se habían ido de vacaciones. La mujer, dolorida y exhausta, confió en el equipo médico convincente. Sumida en sus propios asuntos, Estría no tuvo tiempo de llamar a su ex-suegra y se sorprendió mucho cuando Dolores se presentó en su apartamento sin previo aviso. La mujer dijo que no estaba allí por la costura y admitió que lo sentía por cargarle problemas ahora,
pero no tenía a nadie más con quien hablar. Estoy muy preocupada. Federica Muñoz está en un estado terrible. Además, desde que Germán y su amante se mudaron con mi amiga, su salud ha empeorado rápidamente. Ha estado sufriendo desde hace una semana y terminó en el hospital con una sospecha de derrame cerebral. Ella ocultó cómo se sentía mal hasta el último momento. Solo me enteré cuando fui a visitar a mi amiga y escuché de los vecinos del ward que su querido hijo no la había visitado ni una sola vez. El médico a cargo, Lorenzo Morales, ni siquiera quiso hablar conmigo. Después de todo, no soy pariente de Federica, o tal vez simplemente estaba ocupado. Si puedes, por favor visítala, Estría. Creo que le hará sentir mejor. Estría se sorprendió mucho. Germán llamó a Gonzalo anteayer diciendo que traería algo, pero no mencionó en absoluto la enfermedad de Federica Muñoz. Por supuesto, Dolores, definitivamente la visitaré. Solo déjame saber dónde puedo encontrar a Federica Muñoz. La mujer proporcionó todos los detalles sobre el hospital y las horas de visita y se apresuró a irse a casa, contenta de que su opinión previa sobre la sincera naturaleza de Estría no hubiera sido errónea. A pesar de todo, estaba lista para apoyar a su ex-suegra. La visita a su ex-suegra fue un verdadero shock para Estría. Siempre tan bien arreglada y pulcra, Federica Muñoz se veía claramente enferma. Su rostro hinchado tenía un color inusual, y sus ojos, antes penetrantes, habían perdido por completo su brillo. Su brazo derecho no le obedecía y la comisura de su boca se había caído hacia abajo, dándole a su cara una expresión de tristeza. Federica Muñoz, al ver a la visitante, intentó levantarse pero no pudo. Estría le acarició suavemente la mano a su antigua suegra y, con la mayor calma posible, le preguntó por qué no la había llamado de inmediato. El habla de Federica Muñoz no era muy clara, pero Estría entendió que simplemente no quería molestarla. Ella la tranquilizó diciendo, no te preocupes, todo está bien. No hay necesidad de preocuparse. Hablaré con tu médico y averiguaré si se necesita algo. Luego volveré a verte. El médico, al enterarse de que Estría había venido a informarse sobre Federica Muñoz, comenzó a reprenderla. No entiendo a ustedes, los familiares. La mujer ha estado en cama durante una semana y solo una amiga, casi mayor que ella, ha venido a visitarla. Debe ser la nuera, ¿verdad? Estría respondió humildemente, eligiendo permanecer en silencio sobre el hecho de que Federica Muñoz ya no era técnicamente su familiar. Sí, Lorenzo Morales, es correcto. Lo que dices es verdad, pero así es como salieron las cosas. Para no ocupar demasiado de tu tiempo, solo dime qué puedo hacer por Federica Muñoz. Quizás necesite algunos medicamentos o los servicios de cuidado necesitan ser pagados. Por favor, házmelo saber. El médico, al notar el sincero remordimiento del familiar, se suavizó. La mantendría con nosotros otra semana para monitorear su condición y realizar pruebas adicionales, pero debo señalar que su recuperación futura también dependerá de sus esfuerzos conjuntos. Federica Muñoz está parcialmente paralizada, como ya habrás notado, pero el proceso aún puede revertirse. Masajes, medicamentos y cuidado de los seres queridos han realizado milagros, así que no hay necesidad de desesperarse. Te daré algunos folletos y panfletos con información detallada, incluyendo los principales ejercicios. El hombre hojeó el texto del material promocional, tachó algunas partes, hizo algunos signos de exclamación en los márgenes y le entregó los papeles a Estría. Aquí, toma estos. Las recomendaciones más detalladas para el apoyo con medicamentos se imprimirán al momento del alta. Estría agradeció al médico y, sintiéndose ansiosa, colocó un sobre en su escritorio. Lorenzo Morales estaba muy enojado y casi le lanzó el sobre a la cara de la visitante. Adiós, y que no vuelva a pasar. ¿Entendido? La mujer no tuvo más remedio que disculparse y salir. El médico se frotó la cabeza, que le comenzaba a doler de repente. A pesar de tener muchos pacientes y sus familiares comportándose de manera muy diferente, Estría lo había tocado de alguna manera.
Quizás era su humildad o la chispa en sus ojos cuando hablaba sobre las perspectivas favorables de su suegra. Era una mujer agradable, no exigente, y escuchaba atentamente los consejos. Y estaba casada con el hijo de la paciente. Después de tomar una pastilla para el dolor de cabeza, Lorenzo Morales comenzó a ingresar datos en la computadora, tratando de no pensar en la reunión que lo había perturbado tanto. Estría iba de regreso a casa, aliviada de haber decidido visitar primero a su antigua suegra. Los niños no necesitaban ver cuán débil estaba su única abuela. De Gonzalo, la mujer se enteró de que Germán estaría en el extranjero por otras 3 semanas. Pensando que su exesposo probablemente no sabía sobre la grave condición de su madre, Estría decidió llamarlo. Leticia respondió al teléfono y, con una evidente reluctancia en su tono insatisfecho, le pasó el teléfono a Germán. De su breve conversación, Estría se enteró de que Federica Munhoz había sido hospitalizada casi inmediatamente después de que su hijo y su nuera se fueran de vacaciones. Germán incluso expresó su indignación. Estría, mi madre solo está tratando de manipularme. Ella quiere que su hijo esté cerca de ella, así que accedió a ir al hospital para hacerme sentir culpable y apresurarme a regresar. Ella y Dolores deben haber conspirado para que yo te llamara. Se han aliado, ¿verdad?, solo para arruinar mi felicidad. No tendrán éxito, así que simplemente dile a mi madre eso. No importaba cuánto intentara Estría devolver la llamada, el teléfono de su exmarido estaba inalcanzable. Decidió no decirle a Federica Munhoz sobre las sospechas de su hijo y comenzó a visitar a su suegra a diario, llevándole pequeñas cantidades de sus platos favoritos. En una de sus visitas, Estría se encontró con Lorenzo Morales en el pasillo y supo que Federica Munhoz probablemente sería dada de alta el viernes. El médico advirtió, normalmente para alrededor de las 11, el papeleo está listo, pero te aconsejaría que vinieras un poco más tarde, al menos media hora. Quiero explicar con más detalle sobre el cuidado en casa para tu suegra. Ella va a vivir contigo, ¿verdad? Estría notó para evitar más preguntas y prometió que estaría allí a la hora especificada el viernes. Lorenzo Morales, al despedirse, aconsejó, si es posible, para entonces, un andador para adultos sería lo mejor. Federica Munhoz no debería permanecer en cama, y cuanto antes empiecen con los ejercicios, mejor. Intenta que tu esposo venga para el alta para ayudar a llevar a la paciente al coche. Nuestras enfermeras están muy ocupadas. Estría agradeció al atento hombre, pero no mencionó que su esposo ya era un ex y claramente no podría venir al hospital para encontrarse con su madre. Estría tenía un problema más urgente en el que pensar, donde llevar a su suegra. Llevar a Federica Munhoz a su propia casa estaba fuera de discusión. Dolores, por supuesto, vivía cerca y podría visitar a su amiga, pero probablemente no podría proporcionar cuidado completo. Por lo tanto, parecía más racional que su suegra se quedara con Australia. Sin embargo, antes de hacerlo, Australia necesitaba obtener el consentimiento de Federica Munhoz sin herir los sentimientos de la mujer. Con compasión, comenzó la difícil conversación, sintiéndose muy nerviosa, y sugirió, ¿cómo te sentirías al quedarte conmigo y con los nietos por un tiempo? Te extrañan mucho y estarán increíblemente felices. Federica Munhoz, escondiendo sus lágrimas, aceptó. Ella misma tenía miedo de estar sola en el apartamento. Estría explicó a los niños que su abuela viviría con ellos ahora. Los niños recibieron la noticia con vítores entusiastas y la mujer rápidamente añadió, la abuela Federica está un poco enferma, así que necesitaremos estar un poco más tranquilos, ¿de acuerdo? Los hijos confirmaron que se comportarían bien, y Gonzalo y Jacob ofrecieron de inmediato reorganizar los muebles para hacer que fuera cómodo para su abuela. Estría se sintió aliviada. Estaba segura de que con la compañía de sus maravillosos nietos, su suegra se recuperaría más rápido. El día del alta, Estría escuchó atentamente todos los consejos de Lorenzo Morales. Le informó que ya había preparado el apartamento, considerando la condición de salud de Federica Munhoz. El médico se sorprendió gratamente por esta atención.
Estaba contento de que sus esfuerzos no fueran en vano y de que, con el apoyo de su familia, la paciente pudiera regresar a su nivel anterior de actividad. Si se sentía triste por no volver a ver a Astria, no lo demostró. En el apartamento de Federica Munhoz, los nietos, que habían llegado a casa de la escuela y habían recogido a su hermano menor del jardín de infantes en el camino, y la leal amiga ya estaban esperando. Con la ayuda de un taxista comprensivo, Estría logró llevar a su suegra a la puerta familiar sin problemas. La anciana no tenía idea de que su regreso del hospital se convertiría en una celebración tan conmovedora. Los niños mayores presumieron de sus logros escolares y el más pequeño, León, mostró una tarjeta para las vacaciones de primavera. Luego, al darse cuenta de que el recuerdo debía ser una sorpresa para su mamá, se sintió muy avergonzado. En medio del bullicio alegre, el estado de ánimo de Federica Munhoz mejoró significativamente y apareció un rubor en sus mejillas. Disfrutaba viendo a Australia, que admiraba a sus hijos. La mujer involucró a los niños para ayudar a servir la comida. Dolores, en voz baja, recordó a su amiga una conversación pasada que había tenido lugar después de que conoció a Jorman, quien entonces todavía era solo un novio. ¿Ves? Tenía razón cuando intenté defender a Estría. No tiene más que virtudes y está criando a sus hijos maravillosamente. Mira a estos ayudantes. Federico se sintió momentáneamente triste. Pero luego se animó, afirmando las palabras de su amiga. Sí, Dolores, es cierto. Curiosamente, durante la última semana, Estría se había vuelto incluso más cercana a ella que a su propio hijo. La forma en que la estaba cuidando comenzó a hacer que los vecinos de la sala sintieran envidia. Después de un almuerzo agradable, Dolores ayudó a su amiga a instalarse en la habitación que se había preparado para ella. Estría fue a la farmacia para comprar suministros adicionales necesarios para el cuidado de su suegra. Al asumir la responsabilidad de Federica, Estría entendió que no sería fácil, pero la carga financiera resultó ser más pesada que el cuidado en sí. Estría se había resignado a la idea de que podría ganar aproximadamente lo mismo con pedidos privados que en el taller, pero con la ventaja de poder quedarse en casa por más tiempo. Germán, quien había bloqueado el teléfono de su exesposa, tampoco estaba respondiendo las llamadas de su madre. Cada vez, después de otro intento fallido de hablar con él, Federica se ponía triste e irritable. Sin embargo, Estría nunca perdió la paciencia con la mujer indefensa. Ella la alentaba constantemente con una mirada, una sonrisa o visitas oportunas de los nietos. La vida dio un giro nuevo. Federica Muñoz nunca dejó de admirar a su esnuera. Gradualmente, el cuidado de Estría tuvo un efecto positivo, la suegra se volvió más fuerte y pudo moverse de forma independiente. Incluso su brazo derecho se recuperó lo suficiente como para recuperar casi todas sus funciones. Su escritura aún era temblorosa, pero Federica se negó a relajarse. Tomó un cuaderno de los nietos y practicó diligentemente, organizando competencias lúdicas con el pequeño León. Llévala a la clínica local en unas semanas, aconsejó el médico de distrito experimentado, continuar con la rehabilitación en el mismo espíritu. Federica Muñoz debería sugerir una estadía en un sanatorio, pero honestamente, parece que ni siquiera lo necesitas. Estría, que acompañó a Federica, de repente tuvo dudas. Lorenzo Morales había mencionado algo sobre la rehabilitación en sanatorios y aconsejado no rechazar tal oportunidad. Ella quería que su suegra regresara completamente a una vida normal, así que Estría decidió solicitar un cupón para el sanatorio. En el camino a casa, la mujer notó que Federica estaba conduciendo con los labios apretados y decidió aclarar la situación. Entiende que no estoy tratando de deshacerme de ti, en absoluto. También estoy ansiosa por dejarte ir. ¿Recuerdas a tu médico asistente, no? Parecía muy conocedor y autoritario. Recomendó aprovechar la recuperación en el sanatorio. Pediré a Dolores que te acompañe. Verás, te hará bien.
Estría enlistó a Dolores, quien estuvo completamente de acuerdo en que el sanatorio tenía instalaciones mucho mejores. La mujer persuadió a su amiga, Federica, ni siquiera lo pienses. Necesitas ir y recuperarte. Además, el cupón probablemente será para un sanatorio ubicado dentro de los límites de la ciudad, así que si no te gusta, llamaremos a un taxi, y en máximo 20 minutos estaremos de regreso en casa. ¿Qué hay que pensar? Federica Muñoz se sintió avergonzada de que Estría estuviera gastando dinero en preparativos para el sanatorio, comprándole a su suegra equipo de natación para ejercicios en la piscina, un traje cómodo y otras pequeñas cosas. La anciana intentó protestar, pero su nuera no cedió. Durante una de sus discusiones, Estría dijo: Federica Muñoz, una vez me recibiste cálidamente en tu familia. Aunque entendí en ese entonces cuán diferentes eran Germán y yo, déjame cuidarte como una madre, aunque sea un poco. Después de estas palabras, Federica Muñoz no pudo contener las lágrimas. Se sintió tan avergonzada al recordar cómo había hecho comentarios sarcásticos a su nuera, y resultó que Estría no solo no guardaba rencor, sino que se sentía completamente aceptada en la familia. Estría corrió a consolar a la mujer llorosa y prometió: no te preocupes por Dolores. Definitivamente te visitaré con los niños. Tomando un taxi, Estría llevó a Federica y a su amiga al sanatorio. Estaban emocionadas por la nueva aventura en sus vidas y saludaron durante mucho tiempo a la mujer atenta que se había vuelto mucho más cercana que Germán, quien no había aparecido en el horizonte. Para entonces, se suponía que él debía haber regresado de sus vacaciones, pero aún no se había molestado en llamar a su madre. Federica Muñoz también había dejado de llamar a su hijo. Era demasiado doloroso aceptar que él estaba ignorando sus llamadas. Cumpliendo su promesa, Estría, después de verificar el horario de visitas, fue al sanatorio con sus hijos en el próximo fin de semana para visitar a Federica y Dolores. La suegra había pedido durante una de sus conversaciones telefónicas que le llevaran algunas semillas de girasol tostadas, prometiendo mostrar a las ardillas casi domesticadas que habitaban el parque del sanatorio. Además de los bocadillos para los animales, también había traído algunos pasteles caseros, pensando que la comida casera nunca sería innecesaria. El hermoso clima les permitió hablar, no en el pasillo sino afuera, caminando por los senderos pintorescos. Los niños se deleitaban con las ardillas, que estaban tan acostumbradas a las personas que aceptaban con gusto golosinas directamente de sus manos. Estría le preguntó a las mujeres visiblemente renovadas cómo estaban disfrutando su estancia en el sanatorio. Federica Muñoz admitió: estoy tan feliz de haberme dejado convencer, y es muy afortunado que mi médico tratante, Lorenzo Morales, probablemente lo recuerdas, también trabaje aquí. Él notó que he hecho progresos significativos en comparación con el día en que fui dada de alta del hospital, y sé con seguridad que es gracias a tu cuidado. Estría se encogió modestamente de hombros: tú misma has puesto mucho esfuerzo. Dolores apoyó la conversación con una broma común sobre cómo si un paciente quiere vivir, la medicina es impotente. Las tres mujeres se rieron juntas. El paseo fue simplemente maravilloso. Estría disfrutó del aire fresco, de las pequeñas criaturas ágiles y de sus hijos, quienes parecían haber dejado el peso que los había estado agobiando. De repente, su agradable paseo fue interrumpido por una voz familiar desde atrás. Federica Muñoz, Dolores Ramírez, las horas de visita están a punto de terminar. Estría se volvió, ya esperando ver a Lorenzo Morales. Su oído no la engañó, era de hecho el doctor Morales. El hombre reconoció a la mujer de inmediato al ver a Federica Muñoz en el sanatorio y secretamente esperaba un encuentro. Él mismo no entendía por qué se sentía tan atraído por la esposa de un desconocido y no podía hacer nada acerca de sus sentimientos. La mujer lo saludó educadamente y le agradeció. Lorenzo Morales, muchas gracias por tus recomendaciones y por tu atención. Incluso con un ojo no profesional, puedo ver que la condición de Federica Muñoz ha mejorado y Dolores Ramírez claramente se ha rejuvenecido. En respuesta, el doctor hizo un comentario que fácilmente podría tomarse como un cumplido.
Honestamente, una parte significativa de la mejora de tu suegra se debe a ti. Federica Muñoz no guarda secreto de que fuiste tú quien la evitó quedarse atrapada en la enfermedad. El hombre quería hablar más con Estría, pero se obligó a decir adiós y recordó a los pacientes que se ajustaran al horario y llegaran a la cena a tiempo. Estría y sus hijos se despidieron calurosamente de Federica y Dolores y se dirigieron a la parada de transporte público más cercana para regresar a casa. Desafortunadamente, el autobús no llegó. La multitud siguió creciendo y pronto comenzaron a circular varias teorías, desde un autobús averiado hasta un accidente. Cansado de correr, León se volvió irritable y fue una lucha calmarlo, incluso por un breve tiempo. De repente, un coche se detuvo cerca de la parada del autobús. La ventana bajó y Lorenzo Morales, que estaba conduciendo, ofreció llevar a Estría y a los niños a una parte más animada de la ciudad. La mujer aceptó gustosamente, ya que estaba ansiosa por llegar a casa. Estaba exhausta, habiendo trabajado en un pedido urgente la noche anterior y habiendo dormido solo un par de horas después de acomodar a los niños en los asientos traseros. Estría se sentó junto al doctor y primero preguntó en qué dirección se dirigía para poder averiguar dónde bajar. Lorenzo le preguntó a su vez a dónde necesitaba ir y le informó con entusiasmo que en realidad era por su camino. Genial, entonces te llevaré directamente a casa. No importa cuán difícil sea una calle, trata de mantenerte alerta. Ella se quedó dormida y solo se despertó cuando Gonzalo, estirándose desde el asiento trasero, la tocó suavemente en el hombro. Mamá, despierta. Hemos llegado. Avergonzada, Estría le ofreció al amable doctor algo de dinero, si no fuera más que para la gasolina. Sin embargo, él rechazó firmemente, explicando que no era ninguna molestia. A medida que se acercaba el sábado, cuando Estría planeaba otra visita al sanatorio con sus hijos, se volvió cada vez más ansiosa. La ansiedad era tan intensa que incluso su hermana Indiana la notó durante una llamada telefónica. Estría se sentía avergonzada de admitir que la nerviosidad era porque podría encontrarse con Lorenzo nuevamente. Realmente le gustaba el hombre, pero sentía que no tenía razones para esperar nada. Pensamientos de las palabras de su exmarido, de que no sería de interés para nadie con 3 hijos, persistían. Estría lamentaba tristemente que sus hijos no eran particularmente necesarios para su padre biológico, por lo que era ingenuo esperar algún sentimiento cálido de un completo extraño. Para la gran sorpresa de Estría, cuando se encontró con Dolores, tomó un momento cuando Federica estaba ocupada con los nietos para transmitirle su conversación con Lorenzo. Nuestro maravilloso doctor preguntó con tacto porque nunca había visto al hijo de Federica por aquí, solo a ti y a los nietos. No te ofendas, Estría, pero le conté sobre tu divorcio de Germán y ahora parece que está cegado por su nueva esposa y ha olvidado todo lo demás. Sabes, creo que Lorenzo tiene un interés muy especial en ti, así que te aconsejo que no pierdas esta oportunidad. Sé por las enfermeras de aquí que ha estado divorciado durante un tiempo y tiene la reputación de no gustarle los enredos románticos. Tal vez algo bueno se desarrolle entre ustedes dos. Ambos merecen felicidad y personalmente cruzaré los dedos por tu felicidad futura. La revelación de Dolores fue interrumpida por León corriendo hacia su madre para mostrarle una mariquita amarilla inusual. Durante esa visita, Estría no pudo ver a Lorenzo. Sin embargo, una semana después, no solo les dio a ella y a los niños un aventón a casa, sino que también la invitó a una cita. Gonzalo, Jacob y León, a quienes el hombre había pedido primero permiso, aconsejaron entusiastamente a su madre que aceptara la invitación. El romance entre el doctor y Estría se desarrolló rápidamente. El hombre no quería perder ni un día y logró convencerla de que podía confiar en él. Para cuando Federica y Dolores estaban listas para salir del sanatorio, él había ganado la aprobación de los hijos de Astrellus e incluso se quedó a dormir unas cuantas veces. La mujer estaba feliz, aunque preocupada por cómo contarle a Federica sobre su nueva relación. No es que se sintiera obligada a informar o justificarle a su antigua suegra, pero aún sentía cierta incomodidad.
Sin embargo, sus preocupaciones resultaron en vano. Los amigos perceptivos notaron de inmediato el afecto mutuo entre el doctor y Estría. La antigua suegra solo lamentaba que su hijo hubiera perdido su propia felicidad y traicionara a su familia. Federico Munuelos lamentó que Germán hubiera quemado todos sus puentes con sus acciones y que Estreu nunca lo perdonaría. Sin embargo, después del sanatorio, la mujer se negó a ir al apartamento de su antigua nuera. Gracias, querida, por tu cuidado, por el refugio, por tu afecto, pero es hora de que siga adelante. Como dicen, es bueno ser huésped, pero el hogar es mejor. El regreso de Federica a casa fue una sorpresa tanto para Germán como para Leticia. La mujer entró en la sala, que había perdido su apariencia ordenada debido a la renovación en curso, y preguntó, entonces, hijo, ¿cómo te estás arreglando aquí? Veo que has comenzado una renovación. Bien hecho. ¿Por qué ni siquiera me pediste consejo, o es solo la opinión de tu nueva esposa la que te interesa ahora? El hombre murmuró, oh, mamá, solo no quería molestarte. El vecino dijo que estabas en el sanatorio y probablemente había tratamientos o algo así. Tenía miedo de llamar en el momento equivocado. La anciana suspiró y se fue a su habitación. Estaba descontenta con las excusas poco convincentes de su hijo y se dio cuenta de que echaba de menos el ambiente agradable en el apartamento de Estrella aquí en su propia casa. Federica sintió su soledad de manera más aguda. Unos días después, por la noche, Estrella recibió una llamada de Lorenzo, que estaba de guardia, informándole que una ambulancia había traído recientemente a Federica Muñoz al hospital. El hombre le pidió que fuera lo antes posible, diciendo que no podía decir mucho por teléfono, pidiéndole a sus hijos que no causaran problemas. La mujer se apresuró al hospital. El hombre llevó a su amada cerca de las puertas y la sacó afuera para compartir algunas noticias preocupantes. La condición de Federica Muñoz se ha estabilizado. La trajeron justo a tiempo, pero eso no es lo principal que quiero decirte. Estría, me cuesta decirte esto, pero estoy casi seguro de que el episodio de hoy con tu antigua suegra fue provocado por medicamentos que están contraindicados para ella. Le pregunté qué había tomado y no mencionó nada especial. Dijo que se sentía bien por la mañana, pero se sintió peor después del almuerzo. Verás, sospecho que algo no está bien. Si llevo estas sospechas a la policía, probablemente solo me desestimen. ¿Crees que tu exmarido podría haber envenenado a su madre? La mujer se sorprendió, pero casi de inmediato respondió. Por supuesto, a Germán le dolió profundamente, pero no, él ama a su madre. Aunque desde el matrimonio, cada vez parece estar obedeciendo más a Leticia. Creo que ella podría ser capaz de cualquier cosa. Lorenzo sugirió, escucha, si estás tan seguro de Germán, necesitamos abrirle los ojos a la verdad. Tengo un contacto en la policía que puede exponer al envenenador. Es bastante posible que la hospitalización de Federico Muñoz no haya sido un accidente la primera vez tampoco. El cabello de Estrella prácticamente se erizó. Ella estaba agitada. Lorenzo, no está bien que hable sin pruebas, pero cualquier cosa es posible. Germán y su nueva esposa acaban de irse de vacaciones. Antes de eso, esta mujer podría haber añadido cualquier cosa a la comida y parecer inocente. Oh, no debemos permitir ninguna investigación oficial. Federica Muñoz inevitablemente enfrentaría interrogatorios. Con su agudeza, es poco probable que la sospecha sobre Leticia permanezca secreta por mucho tiempo. Me temo que Federica Muñoz simplemente no podría manejar tal información. El doctor pensó por un momento. Se dio cuenta de que involucrar a su contacto tendría que eludir los procedimientos habituales. Prometiendo no apresurarse, se despidió de Estría y se apresuró a volver a su turno. Toda la noche ponderó la delicada situación que involucraba a su amada. A la mañana siguiente, consultó a su contacto policial, quien sugirió tener una conversación informal con el sospechoso. La conversación dio un resultado inesperado.
En ausencia de German, Leticia había vaciado el apartamento de Federica de todas las pertenencias y dinero valiosos que German había guardado en un lugar bien conocido. Estría se enteró de esto por Lorenzo, quien a su vez escuchó el informe sobre los artículos desaparecidos de un amigo en la estación de policía. Resultó que el informe había sido presentado por German, por lo que no se sorprendió demasiado cuando su confundido exmarido se presentó en su puerta. Germán intentó besarla, pero ella se echó atrás tan bruscamente que él se sintió ofendido. «Estría, ¿por qué estás actuando tan distante?», preguntó él. «Me di cuenta de que cometí un error. Intentemos reconstruir nuestra vida juntos por el bien de nuestros hijos, por mi madre». Al ver la expresión cambiada de Estrella, Germán se sorprendió momentáneamente. Ciertamente no esperaba que el corazón de su exesposa se derritiera como chocolate al sol, pero esperaba una recepción más cálida. La mujer ni siquiera lo dejó entrar en el apartamento. En su lugar, sin apartarse, buscó las llaves en el gancho. Estría salió al descansillo para hablar con su exmarido, cerrando la puerta detrás de ella y luego dijo: «¿Y cuáles de tus errores has reconocido, cuando engañaste, cuando olvidaste completamente a los niños y a tu madre? ¿O cuando trajiste al envenenador a la casa?». «Estría, no entiendes», dijo Germán. Estaba como un loco. «Empecemos de nuevo desde cero». Sin embargo, la mujer era firme. «Germán, una vez me ayudaste a hacer un descubrimiento importante, uno no debe decepcionarse a sí mismo. He encontrado que soy necesaria a pesar de todo lo que me dijiste. Todo lo que puedo hacer ahora, especialmente por Federica, es tirar toda la comida y bebidas de su apartamento y reemplazarlas por cosas seguras para que tu madre no ponga en riesgo su salud». Germán aceptó tal ayuda, esperando que durante la limpieza pudiera recordarle lo bien que habían estado juntos. Pero las cosas no salieron como planeaba. Lorenzo se unió a ellos y Dolores Ramírez accedió gustosamente a jugar con los hijos de Estrella. Para cuando Federico fue dado de alta, no quedaba nada en el apartamento que pudiera dañarla. Germán abandonó sus intentos de recuperar a su exesposa. Presentó la demanda de divorcio a Leticia por poder. En el camino de regreso, se encontró con Estría y Lorenzo y no pudo reprimir su exclamación de sorpresa: «¿Qué están haciendo aquí?». Estría sonrió suavemente e informó que estaban allí para presentar la solicitud de matrimonio. Germán, ni siquiera intentando parecer sincero, deseó a su exesposa felicidad y, girando bruscamente, se apresuró a su coche. El hombre se sentó durante mucho tiempo en movimiento, ponderando cuando su vida había tomado un giro equivocado. Ahora solo le quedaba su madre, y se sentía profundamente culpable hacia ella.